base, subbase, subrasante, subyacente y terraplén. Por Enrique Becerra, Lili Mora, Marcia Pedrosa y Aranza Loera. Los materiales para bases hidráulicas son materiales granulares que se colocan sobre la subbase o la subrasante para formar una capa de apoyo para una carpeta asfáltica, para una capa de rodadura asfáltica o para una carpeta de concreto hidráulico. Estos materiales, según el tratamiento que recibieron, pueden ser materiales cribados. Las arenas, gravas y limos, rocas alteradas y fragmentadas que quedan sueltos al ser extraídos o que se pueden disgregar mediante el uso de maquinaria y que para hacerlos utilizables requieren un tratamiento mecánico de cribado para eliminar las partículas mayores que el tamaño que establece la norma y así satisfacer la composición granulométrica. Materiales parcialmente triturados, que son los pocos o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos o pueden ser disgregados y que para hacerlos utilizables requieren un tratamiento mecánico de trituración parcial y cribado. Materiales totalmente triturados, aquellos extraídos de un banco o pepenados que requieren un tratamiento mecánico de trituración total y cribado. Y los materiales mezclados, que son una mezcla de dos o más materiales que hemos mencionado anteriormente. Cuando inmediatamente después de la construcción de la base se coloque una carpeta de concreto hidráulico, el material para la base deberá tener las características mostradas en esta tabla. Los requisitos de calidad deberán ser medidos con esta otra tabla. El material cribado, parcialmente triturado, totalmente triturado o mezclado empleado para la construcción de bases para pavimentos asfálticos o para pavimentos hidráulicos debe cumplir con los siguientes requerimientos. El material para la base hidráulica será 100% producto de la trituración de roca sana cuando el tránsito esperado de la vida útil del pavimento sea mayor a 10 millones de ejes equivalentes acumulados de 8.2 toneladas. En cambio, cuando este tránsito sea entre 1 y 10 millones, el material contendrá como mínimo 75% de partículas producto de trituración de roca sana. Si dicho tránsito es menor a 1 millón, el material contendrá como mínimo 50% de esas partículas. La intensidad de tránsito esperada se mide en términos del número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulados durante la vida útil del pavimento. Los materiales usados para las subbases son materiales granulares que se colocan normalmente sobre la subrasante para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. Estos materiales, según el tratamiento que recibieron, pueden ser materiales naturales. Son las arenas, gravas y limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, por cumplir con los requisitos de calidad establecidos en esta norma, no requieren de tratamiento mecánico alguno para ser utilizados. Materiales cribados, materiales parcialmente triturados, materiales totalmente triturados y materiales mezclados también son usados para esto. Según el manual MMP 102, en la clasificación de fragmento de roca y suelo, se especifica que los fragmentos de roca son aquellos cuyo tamaño está comprendido entre 7.5 y 200 centímetros. La clasificación de roca se divide en tamaño, forma, textura superficial y grado de alteración. Se clasifica como chicos aquellos fragmentos que están entre 7.5 y 20 centímetros. Se clasifica como medianos aquellos fragmentos que están entre 20 y 75 centímetros. Y se clasifican como grandes aquellos fragmentos que están entre 75 y 200 centímetros. La clasificación de forma es entre redonda, angulosa y lajeada. La clasificación de textura es lisa y rugosa. Y la clasificación por grado de alteración es sano, alterado y muy alterado. Suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo de terraplén. Cuando el número de ejes equivalentes es menor a 10.000 ejes, entonces no hay capa subyacente. Cuando el número de ejes es mayor a 10.000 pero menor a 1 millón, el espesor de la capa es de 30 centímetros. Si el número de ejes va de 1 millón hasta 10 millones, el espesor es de 70 centímetros. Y si el número de ejes equivalentes es mayor a 10 millones,
El espesor requiere de un diseño especial. Los valores que se deben de obtener en las pruebas de calidad son tamaño máximo del agregado compactable, límite líquido máximo, valor de soporte de California, expansión máxima y grado de compactación. Subrasante. Según las normas IMT, los materiales para la capa subrasante son los suelos naturales seleccionados o cribados, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la capa de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén, cuando esta última no se construya, para servir de desplante a un pavimento. Uno. El encargado del estudio geotécnico es responsable de determinar que el material cumpla con los requisitos de calidad. 2. Si el contratista de obra selecciona el material, él es el responsable de asegurar que el material cumpla con los requisitos. 3. Para controlar la calidad del material, el contratista de obra, cada 200 metros de material, realizará pruebas necesarias para asegurar que cumple con el límite líquido y el índice plástico. 4. El contratista de obra, por cada 500 metros de material, realizará pruebas necesarias que aseguren que cumple con los valores establecidos. 5. Una vez tendidas y compactadas las capas subrasantes, el contratista de obra realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido. 6. En cualquier momento, la Secretaría puede verificar la calidad del material. Cuando la intensidad del tránsito sea igual a 1.000.000 de ejes equivalentes o menor, el material cumplirá con las características granulométricas y con los requisitos de calidad que se establecerán en la tabla 1 de esta norma y tendrá un espesor mínimo de 20 centímetros. Cuando la intensidad del tránsito sea de 1.000.000 a 10.000.000 de ejes equivalentes, el material cumplirá con los requisitos de calidad que se establecerán en la tabla 1 de esta norma y tendrá un espesor mínimo de 30 centímetros. Cuando la intensidad del tránsito sea mayor de 10.000.000 de ejes equivalentes, la capa subrasante será motivo de diseño especial. Si la capa subrasante se desplante directamente sobre el terreno de cimentación y su espesor es menor que el señalado en las fracciones 1 o 2 de esta norma, según corresponda, cuando el material del terreno de cimentación no cumpla con los requisitos establecidos en la tabla 1, se excavará una caja hasta la profundidad necesaria para completar el espesor mínimo. Transporte y almacenamiento de materiales para subrasante. Cuando el material para subrasante sea producto de los cortes, se podrá transportar utilizando tractores o motoescrepas. Cuando el material para subrasante sea extraído de bancos o sea necesario almacenarlo para su posterior utilización en la obra, se tendrá cuidado en su transporte y almacenamiento, con el propósito de evitar la alteración de sus características, atendiendo los siguientes aspectos. 1. El material se almacenará en un sitio específicamente diseñado para tal propósito. Cuando en dicho sitio no se cuente con un firme, previamente a su utilización se deberá remover la materia vegetal y limpiar la superficie. Conformar, nivelar y compactar la superficie dejando una sección transversal uniforme que permita el drenaje. 2. Los materiales constituidos por partículas de diferentes tamaños que se almacenen en los depósitos tienden a segregarse, por lo que será necesario que al cargar el material para llevarlo al frente de trabajo se tome desde la parte baja del depósito. 3. Los materiales se cargarán y transportarán al frente de trabajo en vehículos con cajas cerradas o protegidas con lonas que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. Suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos que se utilizan para formar el cuerpo de un terraplén hasta el nivel del subyacente. Los requisitos de calidad especifican que no podemos utilizar materiales altamente orgánicos, como lo es la turba, ni productos de desplames. Según la tabla, se nos especifica cuáles características deben de comprender las pruebas. Por ejemplo, el límite líquido máximo, cuyo valor es de 50, el valor de soporte de California, cuyo valor es de 5, la expansión máxima, valor de 5, y grado de compactación de 90 más menos 2. Por cada 300 metros cúbicos de material,
Se realizarán las pruebas para el límite líquido. Por cada 1000 metros cúbicos del material, se realizarán las pruebas necesarias para que cumpla con todas las características previamente mencionadas. Y una vez que se haya hecho las capas y se hayan compactado, se probará el grado de compactación.